Esto es el laberinto de Minotauro VK. Es viernes, toca hablar de experiencias y vamos a hablar de Toledo. Probablemente esto no sea un podcast, sean varios, como suelo decir muchas veces, sean varios sobre Toledo, porque es que Toledo es una ciudad al lado de Madrid. Por ejemplo, en media horita en tren se puede visitar y probablemente os haga varios podcasts hablando de esta bella ciudad y de lo que tiene por ver, tanto histórico como museos, monumentos, también algún sitio de comer, un poquito de todo. Y de ello hablaremos. Así que nada, nos vamos a Toledo y nos vamos a empezar. ¿Y cómo llegáis a Toledo? Pues en Toledo llegáis, y para los que vivís más lejos o tal, pues a lo mejor en coche. Si vais a pasar por Madrid, un plan bueno, si vais a pasar unos días por Madrid, es cogeros un tren en Madrid, que por 11 euros ida y por 11 la vuelta, podéis pasar el día entero en Toledo. Y luego volveros a pernoctar a Madrid, porque ahora hablaremos de los precios, pero vamos, en hoteles no tanto, pero en otras cosas yo creo que se les ha ido un poco de las manos, pero pasa con muchas ciudades turísticas. Y así que eso, pues, la estación está relativamente cerca, o sea, yo, no sé, una persona hace tiempo me dijo que estaba muy lejos la estación de tren del centro de Toledo. Y luego apenas en 5 o 10 minutos llegas a lo que es el centro al Alcázar y al Zocodover. Yo, por ejemplo, en los últimos viajes, aunque en estos podcasts sobre Toledo voy a mezclar viajes que he hecho recientes y con viajes anteriores un poquito, pues ya Toledo he ido un montón de veces. Y voy a mezclar todas las historias. Yo, por ejemplo, hace poco llegué a la estación de tren, desde coger bueno, se le podría llamar AVE, tren rápido, digamos, y llegué allí a Toledo, y una vez que llegué a Toledo, en unos 5 o 10 minutos andando, te plantas en el puente de Alcántara. No confundir este puente de Alcántara con el otro, el que está en Extremadura, son dos puentes totalmente distintos, no tiene nada que ver. La belleza de este puente de Alcántara también es muy bonita, pero a mí me gusta más el otro. Pero bueno, no tiene nada que ver la belleza entre uno y otro, entre los dos puentes. Así que bueno, merece mucho la pena. Llegas por ahí a la ciudad, y una vez que llegas a la ciudad, hay una especie de típico arquito musulmán, por ahí, por esa puerta de entrada, entras y tienes dos opciones. Si coges la entrada de la derecha, vas a llegar a la zona de un mirador bastante alto, al lado donde hay por el acceso de la estación de autobuses, que hay unas escaleras, unos ascensores, y está al lado también la plaza de Zocodover. O si tiras por la izquierda, vas a tirar muy cerca de lo que es el Alcázar, pero antes de llegar al Alcázar, girando por ahí, donde vas a llegar es al Museo de Santa Cruz, que es donde me quiero parar yo un poquito para describiros este Museo de Santa Cruz, lo que tiene, sus obras, sus cosas buenas, sus malas, o me voy a parar un poquito en ese Museo de Santa Cruz. La entrada a este museo es gratuita, o sea, no tenéis que pagar absolutamente nada. Entráis al museo y ahí vais viendo un poquito de cositas. Tiene una colección de pintura que me llamó bastante la atención, con obras, por ejemplo, de Greco. El Greco, esto os va a quedar un poco, pero en el Greco, pinturas tal cual, porque pinturas originales, que mucho de lo que hay, por ejemplo, en la Casa Museo del Greco son réplicas o ni siquiera son réplicas prácticamente. Pero en lo que es en este Museo de Santa Cruz hay pinturas originales del Greco. O sea, para que lo tengáis en cuenta, que tiene más pinturas originales del Greco este museo que también otros museos. Entonces ahí tenemos todo tipo de pinturas del Greco, de otros autores, de Madrazo también hay, de un montón de autores. Claro, Toledo en esa época de Renacimiento y luego un poquito más adelante fue una época de resplendor. Todos pensamos en Toledo en la época visigoda, incluso en la romana, en la época de la Edad Media, pero en la época posterior del Renacimiento, ese siglo luego de las letras, pues tuvo un auge bastante fuerte, con figuras como, por ejemplo, Cervantes estuvo por ahí, Quevedo, estuvieron por ahí por Toledo, aunque siempre se recuerda más cuando estuvieron por Madrid, pero también estuvieron por ahí. Y eso, esta pinacoteca de este Museo de Santa Cruz merece muchísimo la pena. Tienen también un poquito cuadros sobre Toledo del siglo XVIII, siglo XIX, incluso algunos más actual, muy coloridos todos. Merece mucho la pena. Luego, este edificio de Santa Cruz, en sí el edificio, también es bastante visitable. Luego, el patio de esta planta baja tiene dos plantas, y el patio de este patio de Santa Cruz, de este Museo de Santa Cruz,
Pues este patio tiene una serie de restos arqueológicos de la época romana, época visigoda, de un montón de épocas, pues tiene estos restos que te quedas un poco flipando. O sea, tiene lápidas romanas, lápidas árabes, lápidas visigodas, o sea, tiene una serie de cosas de piedra ahí en el patio expuestas con su placa, porque yo lo he visto, por ejemplo, esto en Córdoba, al lado del Museo Arqueológico de Córdoba, que también tienen un patio parecido, pero no está todo con su placa, todo señalizado, puesto de dónde viene y todo. Pues aquí está un poquito más ordenado. Y toda esa parte, pues la verdad que merece muchísimo la pena. Luego también, siguiendo con este museo y con cosas que tiene la pena, bajando un poquito, subiendo a la parte alta, pues tiene una parte, aunque luego bajaremos otra vez hasta planta baja, pero luego tiene una parte, bueno, en los baños, en los aseos, y diré, ¿por qué habla de los aseos de un museo? Porque merece la pena que vayáis, porque al lado de los aseos hay una escultura también de época romana, también bastante bonita, y a la derecha se ve las vistas que se ve estamos casi a la altura del Alcázar, pues se ve esa ribera del río Tajo, se ve esos paisajes, desde ahí se ve unas vistas muy bonitas. Entonces también por eso os lo digo. Y luego, si subís a la primera planta, hay una parte solo de cerámica, solo de cerámica, con cerámica que hay, porque hay una colección que un autor cedió, que una persona que coleccionaba cerámica de Toledo y de otros sitios de España, que él era de Toledo, y decidió donarla al museo, y ese museo, prácticamente toda la colección es suya, de toda la colección que tenía el particular, y la cedió a los museos. Si no fuese por mucha gente, por ese mecenazgo que se dice, o por esas donaciones desinteresadas que hacen en muchas ocasiones, pues muchas de estas obras no las veríamos en los museos. Entonces, esta donación y esta cerámica pues merece mucho la pena. También en la parte de arriba hay alguna pieza suelta y cosas que merecen. Solo pasando por el patio, los capiteles, es que todo el patio, ya sea en la primera planta o en la planta baja, es que merece muchísimo la pena. Y luego vi que hay una exposición temporal sobre Jules Bond y sobre todo el tema del costumbrismo, el tema de los vestidos, todo eso. Pues merece mucho la pena, que muchos no conoceréis a este autor, que es un autor francés que escribió sobre Toledo, en esa época, y luego eso se llevó a Francia, a sus libros, a sus escritos y artículos, y ahí también, como él escribió sobre esos vestidos típicos toledanos, pues ahí tenemos cuadros, tenemos esos vestidos para verlos, iba a decir para tocarlos, pero no se pueden tocar obviamente en un museo. Pues bueno, merece mucho la pena también. Y ahí acaba prácticamente mi visita a este Museo de Santa Cruz, que ya digo, yo me había quedado muchas veces con las ganas, porque muchas veces estaban en obras. Esta vez también había algo en obras, había algo que estaban haciendo obras de ampliación y obras de restauración. Esto es un tema bastante en temas reseñas, en temas foros y en temas redes sociales. La gente cuando va a sitios turísticos y o sitios históricos se queja cuando va a un sitio y va a obras, una parte está cerrada porque están haciendo reformas, lo están restaurando, lo están mejorando, y la gente se queja, y yo no entiendo muchas veces esa queja. Yo, por ejemplo, aquí que hago un podcast los lunes sobre historia y me quejo de lo que se destruye de nuestro patrimonio histórico muchas veces, pues entonces no sería coherente por mi parte si ahora cuando voy a Toledo y alguno más o en este podcast o en siguientes os hablaré de cosas que también estaban en obras, quejarme y regarme las vestiduras de oh mira, es que no pude ver esta cosa porque había obras. Las obras y las restauraciones y todo ello es necesario para que todo se conserve y haya un mantenimiento. Entonces, como turistas también responsables, no podemos irnos y quejarnos porque, claro, nosotros queremos que todo esté súper bonito, pero para que eso esté bonito no hay unos duendes mágicos que lo arreglan de noche mágicamente y eso amanece y ya está arreglado y restaurado. No, eso es una persona, lleva unos procesos y un tiempo, y más cuando es un patrimonio histórico hay que hacerlo con mucho cuidado, que si no luego pasan las cosas que pasan. Entonces tenerlos todo esto en cuenta con el patrimonio histórico. Y ahora que estamos en el Museo de Santa Cruz, vamos a avanzar un poquito, giramos, nos vamos un poquito hasta Zocodover. Zocodover tampoco vamos a ir mucho. Giramos a la izquierda y nos vamos al Alcázar de Toledo. Alcázar de Toledo, que tiene dos peculiaridades. Es Alcázar de Toledo y es Museo del Ejército. También
Aparte del Museo del Ejército, tiene muchas sedes del Ejército Español, por eso siempre que paséis veréis a mucha gente vestido de uniforme. No os asustéis, no va a detener nadie, no estamos en guerra, no nos están invadiendo, no es el apocalipsis zombie cuando estáis en ese museo, simplemente que es gente que trabaja en ese museo porque es ejército y tiene una parte para la gente personal del ejército. Pues este museo, lo que mola del museo es que parte de este museo está sobre un antiguo alcázar medieval, un alcázar también, aparte de medieval, también de épocas romanas, que recordemos que, y época visigota, que recordemos todas las culturas que han pasado por Toledo. La romana, la visigota, la árabe, un montón de culturas que han pasado por ahí y de épocas, y bueno, es lo que mola de este edificio. Y tiene mucho para visitar. Eso sí, últimamente yo siempre que lo he visitado, o la parte del museo del Ejército estaba cerrada, o al revés, la parte del Alcázar estaba cerrada. Decir que el Museo del Ejército están ahora como en una amplia... O sea, ves un Museo del Ejército, pero una parte, porque antiguamente tenía mucho más, pero como están obras y que hubo unos incendios que se quemó una parte, pues se puede ver menos, pero hace tiempo se podía ver mucho más. En la parte del Museo del Ejército, que por cierto este Museo del Ejército y el Alcázar es entrada gratuita, pues podéis ver la evolución del ejército hasta prácticamente la edad moderna, prácticamente. Y bueno, luego tiene unas exposiciones temporales bastante buenas, yo he visto varias, y la última que vi, que no os asustéis por el nombre, no me llaméis racista ni nada de eso, porque la exposición se llama así, literal, blancos, pardos y morenos. ¿Y sobre qué va esta exposición? Pues va sobre las personas que a lo largo del ejército, desde prácticamente la conquista de América, pues desde estos ejércitos, por ejemplo, que ayudaron a Pizarro, a Hernán Cortés, estos ejércitos que eran de allí, pues ha hablado un poquito de la evolución de las personas sobre todo de América, de cómo se fueron integrando en el ejército español, en esos distintos ejércitos, eso que hubo, incluso durante la independencia. En la independencia haré personajes y haré podcast más adelante, porque se tiende a pensar que fue una guerra de los de allí contra los españoles, y hubo muchos de americanos que luchaban porque esas tierras siguieran bajo el dominio de la monarquía española, y hubo mucha gente que procedía de España y que luchaba al revés. O sea, que aquí los intereses un poquito es como nos venden la historia. Y bueno, viendo esas tropas, incluso lo que me llamó la atención, que después de la independencia también hubo en las distintas campañas gente voluntaria. En la guerra civil hubo gente, claro, todos hemos oído hablar de las tropas estas internacionales, las legiones internacionales que ayudan a la República, pero normalmente se hablaba de que era gente de países como Estados Unidos, Inglaterra, de otros sitios, de otros países, Francia, la Unión Soviética, pero tanto a la República como al bando nacional o al bando golpista, que también se llama, pues también iban de voluntarios gente de México, de Argentina, y ahí lo tenéis todos reflejado esa gente que también combatió en esta guerra civil. Pues bueno, merece mucho la pena esta exposición. Ya os digo, a ver si cuando vayáis y escucháis este podcast y podéis ir a Toledo, podéis ir a ver el Alcázar en todo su esplendor. Aunque ya digo, como ha habido incendios, ha habido obras y un montón de cosas, pues va a tardar todavía hasta que se pueda ver yo he podido ver alguna vez el Alcázar en todo su esplendor, y la verdad que es un edificio que, bueno, está súper bien. Y bueno, hasta aquí voy a acabar el podcast de hoy. Con solo prácticamente hemos entrado en Toledo y hemos visto dos cositas, pero ya digo, como siga como el resto de cositas que tiene para ver Toledo, esto se queda en un podcast de 50 minutos, 2 horas. Entonces, en siguientes podcasts lo veremos, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.